Impresionante, amigos. Rusia amenaza a la OTAN con la tercera guerra mundial en caso de que Ucrania sea admitido como país miembro de este bloque militar. Rusia amenazó con la posibilidad de que se desencadene la tercera guerra mundial en caso de que Ucrania pase a formar parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Fue el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Alexander Venediktov, quien transparentó las intenciones del país en caso de que se concrete la adhesión de Ucrania a la OTAN. Venediktov señaló: Kiev, Ucrania, es muy consciente de que un paso así significaría una escalada garantizada hacia una tercera guerra mundial, declaró el alto funcionario ruso. Al mismo tiempo que aseguró que al parecer Ucrania cuenta con ese aspecto y quiere crear ruido informativo y llamar la atención una vez más, manifestó el diplomático. Escuchemos el informe y el análisis de esta noticia que causa temor en la comunidad internacional. La admisión de Ucrania en la OTAN podría dar lugar a una tercera guerra mundial, advirtió este jueves el vicesecretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Alexander Venediktov, en una entrevista a la agencia estatal de noticias TASS. Estas noticias, por supuesto, hicieron eco en la Unión Europea. Rusia ha amenazado con una tercera guerra mundial si Ucrania ingresa a la OTAN. Nuevamente hace una advertencia de este tipo, pero ahora cobra mayor fuerza, mayor relevancia, sobre todo preocupación por parte de la comunidad internacional. Ha sido un alto funcionario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa quien ha dicho que la unión de Kiev al bloque de defensa, estamos hablando de 30 países, ¿verdad?, la mayoría de la Unión Europea junto con Estados Unidos y Canadá, sería una escala garantizada hacia el conflicto global. Alexander Venediktov fue quien afirmó que el gobierno ucraniano es muy consciente de que un paso así significaría una escalada garantizada hacia esa tercera guerra mundial. El canciller alemán Olaf Scholz ha pedido tomar en serio estas amenazas nucleares de Rusia. De hecho, quiere un escudo aéreo para toda Europa. Escuchemos. Putin y sus facilitadores se lo han dejado muy claro. Esta guerra no se trata solo de Ucrania, la consideran parte de una cruzada mayor, una cruzada contra la democracia liberal, una cruzada contra el orden internacional, contra la libertad y una cruzada contra lo que Putin llama el occidente colectivo, por lo tanto se refiere a todos nosotros. La preocupación ante un inminente ataque nuclear ha significado que los ucranianos, y veamos esas imágenes, adquieran pastillas de yodo. Lo mismo han hecho los países vecinos, no solo en Polonia, sino también en Finlandia, más alejada, donde lo han recomendado el propio gobierno. Como consecuencia de esto, se agotaron las pastillas de yodo. Estamos en un momento y en una situación muy preocupante. Quiero decir, ahora, como mínimo, por poner una comparación con la crisis de los misiles de Cuba, como mínimo, quizá peor, porque ahora mismo tenemos armas más potentes nucleares y con más capacidad que antes, aunque, en fin, pero ojo, y yo aquí que la gente reflexione, porque además de la crisis económica brutal que se nos viene encima, Europa se va a ir prácticamente por un agujero sin fondo. En el tema este, aparte de que Europa vamos a pasar, no digo que al neolítico, pero casi, porque estamos autosuicidándonos con las famosas sanciones y demás, es una cosa incomprensible. Lo que tenemos es que los rusos se están tomando esto en serio, porque no olvidemos una cosa: la guerra de Ucrania, que empezó, si quieres, como una guerra de Ucrania, ya no es una guerra de Ucrania, es decir, ya es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, que se hace en Ucrania y en más sitios. En Armenia, en Azerbaiyán, en Asia Central, en todo el norte de África. Se está ahora mismo cociendo en muchos sitios confrontaciones. Y estoy hablando solo de Rusia, luego ya tenemos China con Taiwán y toda una serie de sitios que ni te cuento. Con lo cual, no olvidemos una cosa, que es fundamental. Cuidado, y esto es independiente que consideremos buenos, malos a los rusos. Mire usted, Rusia es lo que es, una potencia nuclear, y en este momento la potencia nuclear más avanzada, con sistemas que ni siquiera tiene Estados Unidos. Y en la doctrina nuclear rusa actual, lo que dice es que jamás emplearán ellos, o sean los primeros en emplear armas nucleares contra otros países, excepto en un caso, en el caso de que vean peligrar el propio Estado o el propio país. Es que es justo lo que está proponiendo Occidente: fraccionar
Rusia. De ahí las famosas conferencias que ha habido en los países bálticos y demás, llamando entre comillas, a descolonizar Rusia, es decir, a trocearla en zonas étnicas con las diferentes minorías y a que desaparezca. Es decir, Estados Unidos y la OTAN están jugando a un juego muy peligroso. Y con los rusos no se puede andar con tonterías, ya digo, nos gusten más y nos gusten menos, porque son ahora mismo la primera potencia nuclear, más incluso que los norteamericanos, porque tienen, digamos, misiles y sistemas de armamento más modernos. Bueno, por ejemplo, todos los sistemas hipersónicos que no tiene Estados Unidos y que está tratando de conseguir, pero todavía no los tiene. Ellos los tienen. Los líderes europeos han hablado de que Putin está desesperado, de que esto es una señal del pánico en el que está el Kremlin y que únicamente lo que busca es intensificar la guerra. Pero ¿realmente Putin está tan desesperado y el Kremlin está tan sumido en el pánico como lanzan los líderes europeos? Es que va, en absoluto. Es decir, no olvidemos que al final la guerra la va a ganar sí o sí Rusia. Otra cosa es el coste, lo que le va a costar ganarla, si lo hacen muy bien o si lo hacen muy mal. Pero al final la van a ganar, por la vía que sea, es decir, pero la van a ganar. Los que están desesperados son los líderes europeos, que ya no saben qué hacer, que tienen un continente que se hunde económicamente, que lo van a llevar a la Edad Media, pero ¿en manos de quiénes estamos? Es decir, esta gente está fuera de la realidad, es decir, entonces bueno, es decir, el verdadero peligro para Europa son los líderes europeos, ni Putin ni nada, no, son los líderes que nos están llevando al desastre y a la confrontación con Rusia. No lo olvidemos, que hay un sector liderado por el Reino Unido, en el que están los polacos y están los bálticos, que quiere llevarnos directamente a la guerra con Rusia. Entonces, claro, es decir, como la señora Liz Truss, ¿no? Que ya sabemos que no tiene ningún problema en apretar el botón nuclear, ya lo dijo, es decir, que no le temblará la mano y que ella si tiene que hacerlo, lo hace. Entonces, claro, ese es el problema, que lo vamos a ver dentro de poco, porque ya está habiendo muchas protestas, sobre todo en países de Europa Oriental, porque claro, eso sí que depende completamente del gas ruso, y sin gas ruso no pueden hacer nada. Pero lo dijo el propio, de los pocos sensatos que hay, y yo no tengo ninguna, digamos, simpatía ideológica con él, pero en esto, de los pocos sensatos que hay, es Víctor Orbán, que lo está diciendo constantemente, que vamos a hacer suicidio, que Europa ya no es nada, que veíamos el desvarío de los británicos con la muerte de la reina Isabel II, y que era muy simbólico, es decir, yo lo decía, es simbólico porque es algo así como la señal ha coincidido con la muerte, digamos, económica y política de Europa. Ya no somos nadie. Y si Rusia quisiera combatir solo contra los europeos, militarmente nos barre. Si están ahora mismo diciendo los europeos que se les han acabado las municiones, que no tienen con qué luchar, que les llaman a los ucranianos y les dicen, es que no tenemos más, que Francia tiene solo 77 cañones autopropulsados, los Caesar, y que se construye uno por año. Es decir, que Europa ya no es nada, no es nadie, que las glorias imperiales del siglo XIX se acabaron, y coloniales. Es decir, estamos locos. Estos líderes nos llevan al más absoluto desastre, pero como no se ha visto nunca, tanto político, geopolítico, militar, económico, lo que decís antes. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.